¿Cómo están? Bienvenidos a este especial de Congreso Futuro para el verano. Queremos revisar todos esos temas que fueron fascinantes, que nos ayudaron a pensar más allá durante la 10ª versión de Congreso Futuro, y uno de ellos fue de hecho este que les voy a contar. Kip Thorne fue uno de los asesores de la película Interstellar. Es un premio Nobel de Física que fue asesor de esta película y que logró ser uno de los más estelares invitados de Congreso Futuro 2021, donde realizó una charla magistral sobre su trabajo en ciencia y cómo se ha vinculado directamente con el mundo cinematográfico. Este asesor científico de Interstellar trajo todas las teorías acerca de agujeros negros y nos llevó eso a Hollywood, ayudándonos a comprender, por un lado, qué son estos misteriosos objetos del universo y, por otro lado, entreteniéndonos y acercándonos cada vez más a una disciplina tan necesaria en estos tiempos como es la ciencia. Hola, mi nombre es Kip Thorne y lo que me inspira es comunicar sobre la ciencia a quienes no son científicos. En septiembre de 1980 recibí una llamada telefónica de Carl Sagan, un amigo mío que era astrónomo y cineasta, y me preguntó si me gustaría tener una cita a ciegas con otra cineasta llamada Linda Hobbs e ir al estreno de su nueva serie de televisión llamada Cosmos. Estaba encantado de aceptar, así que fuimos y Linda y yo lo disfrutamos mucho, pero no había ninguna chispa de romance entre los dos. Cada uno siguió su camino y nos convertimos en amigos muy cercanos, Linda, Carl y yo. En 1985 recibí otra llamada telefónica de Carl y me contó que él y Linda estaban trabajando en una película. Él estaba escribiendo junto a su mujer Annie Druyan una novela en la cual basar la historia para su película. El nombre de la película y de la novela era Contacto, y Carl me dijo que tanto en la novela como en la película había una heroína llamada Eleanor Arrowen, quien viajaba por medio de un agujero negro al planeta que orbitaba la estrella Vega a unos 25.000 años luz de la Tierra. Él dijo: me doy cuenta de que quizás estoy en problemas, no soy un verdadero experto en agujeros negros y me gustaría que me ayudes. Le dije que lamentablemente no era posible viajar por medio de un agujero negro y le expliqué la razón. A pesar de que un agujero negro se ve como una esfera negra, en realidad está compuesto por una curvatura del espacio-tiempo. Se puede entender esto al tomar una rebanada ecuatorial, una superficie bidimensional por el ecuador del agujero negro, y eso, de hecho, está incrustado en un espacio de mayor dimensión llamado hiperespacio que rodea el universo y se dobla en el hiperespacio. Entonces, la circunferencia alrededor de ese agujero negro es pequeña en comparación al pi y al diámetro, y el tiempo es más lento a medida que te acercas al horizonte, al borde del agujero negro que se llama horizonte. Dentro del horizonte, el tiempo fluye hacia adentro, arrastrando cualquier cosa que caiga dentro del agujero negro, y con ese flujo de tiempo se llega a una singularidad. Al centro del agujero negro se destruye todo lo que entra en ella. Así no vas a llegar a otra parte del universo, vas a morir en la singularidad si caes en el agujero negro. Le dije que había esperanza, que había algo llamado agujero de gusano y que nadie sabía sobre eso excepto los físicos como yo en esa época. Le dije que deberían enviar a Eleanor Arrowen por medio de un agujero de gusano en vez de un agujero negro, y luego le expliqué lo que era un agujero de gusano. Si comenzamos con el universo y el sistema solar como Saturno que ven aquí y el centro de alguna galaxia distante como la de Andrómeda o el sector de la estrella Vega, ambos están muy distanciados, pero si doblas el hiperespacio es esta dimensión más alta. Si doblas el universo, puede que te encuentres con un par de kilómetros entre la proximidad de la Tierra y la proximidad de Vega o de una galaxia distante, y así atraviesa el hiperespacio. Podría haber una estructura llamada el agujero de gusano que se alcanza a través del hiperespacio, algo que fue concebido por primera vez usando la teoría de la relatividad de Einstein, creada por Albert Einstein en 1935. Y por ejemplo, la luz podría pasar desde esa región distante hasta la cámara, hasta el agujero de gusano y a una cámara. Así que la cámara vería cómo se ve un agujero de gusano, por ejemplo. Le expliqué que el problema es que de todos los agujeros de gusano que hemos estudiado como físicos, todos implosionan tan rápido
que nada puede pasar. Pero pensé que quizás sería posible encontrar algo que pudiese mantener un agujero de gusano abierto, así que comencé a hacer preguntas como físico, impulsado por Carl y la película Contacto, si las leyes de la física permiten una civilización muy avanzada para construir agujeros de gusano y mantenerlos abiertos en vez de que implosionen, mantenerlos abiertos para poder hacer viajes interestelares rápidos por medio del agujero de gusano, como Carl quería hacer en su película. Y de hecho, muy rápidamente quedó claro que se puede si tienes lo adecuado para poner dentro del agujero de gusano. Puedes evitar que implosione. Y para entender esto, envié un haz de luz hacia el agujero de gusano, que pasó por el agujero y originalmente converge, y luego de pasar por el agujero de gusano comienza a divergir. Y esto significa que el agujero de gusano desenfoca un haz de luz, que es lo opuesto a lo que ocurre un haz de luz gigante fuese a pasar por el Sol, ya que la fuerza gravitacional del Sol desenfocaría ese haz de luz. Ahora sabemos que ese enfoque se debe a la materia dentro del Sol que gravita. Así que lo que se necesita para mantener un agujero de gusano abierto es un material antigravitacional, algo que repele la gravitación, y eso se necesita en contraste a la materia del Sol, que tiene masa y energía positiva. Y si pones dentro del agujero de gusano algo que tenga energía negativa, a esto le llamamos materia exótica. Así que de esa materia, mi conversación con Carl sobre la película en la cual estaba trabajando generó una investigación realizada por mí y por otros sobre la materia exótica, y muy pronto nos dimos cuenta que de hecho se puede crear materia exótica en un laboratorio, en pequeñas cantidades, al manipular algo que no discutiré precisamente lo que es, pero es algo llamado fluctuaciones de vacío. Son diminutas fluctuaciones de electricidad y magnetismo que existen luego de que eliminamos toda la electricidad y magnetismo que podríamos eliminar. Esas pequeñas fluctuaciones suspendidas que quedan atrás, si luego las manipulas, así puedes hacer materia exótica. Contacto también me motivó a mí y a dos de mis estudiantes, a Mike Morris y Ulvi Jursev, a comenzar a pensar en el viaje a través del tiempo como en forma de series, porque yo sabía en ese momento que si tenías la boca de un agujero de gusano y mi mujer Carol tenía la otra boca, y si la enviaba a alta velocidad, cerca de la velocidad de la luz en un cohete, y ella se daba la vuelta y se devolvía estando cerca de la velocidad de la luz, la relatividad insiste en que ella apenas envejecerá, pero yo me habré convertido en un viejo. Así que mirando el espacio, cuando ella llegaba de vuelta a casa, me ve muy viejo. Pero si nos tomamos de la mano al pasar por el agujero de gusano durante todo el viaje y vemos los relojes del otro, veremos que avanzan al mismo tiempo. Entonces, al ver por medio del agujero de gusano, ella me ve joven. Eso significa que si yo fuera a salir mientras ella está de vuelta en la Tierra y entrara por la boca de su agujero de gusano como un hombre viejo, podría ir y conocerme de joven. Así que este agujero de gusano se ha convertido en una máquina del tiempo. Cuando mis estudiantes y yo nos dimos cuenta de que era posible, de acuerdo a las leyes de la relatividad, desde el momento en que el agujero de gusano se convierte en una máquina de tiempo, podría autodestruirse. Básicamente el motivo es porque las mismas fluctuaciones de vacío que podrían estar manteniendo el agujero de gusano abierto, desde el momento en que se convierte en una máquina del tiempo, podrían estar circulando por el agujero de gusano y de vuelta al espacio una y otra vez, apilándose unos sobre otros, creando una explosión gigante. Vamos a ir a una pausa, pero volvemos enseguida. Quédese en compañía de CNN Chile. There was a question, is the explosion really strong enough to destroy the wormhole? Pero quedaba una pregunta, ¿es la explosión suficientemente grande como para destruir el agujero de gusano? Y quedó claro, después de largas discusiones con mi querido amigo Stephen Hawking, de que no sabemos la respuesta. La respuesta se mantiene firmemente aferrada al agarre o el conjunto de las leyes de la física que todavía no entendemos, llamadas las leyes de la gravedad cuántica. Pero las conjunciones de Stephen Hawking, de que las máquinas del tiempo siempre se van a autodestruir cuando trates de activarla, a eso lo llamo
llama la conjetura de la protección de la cronología, que sigue protegiendo al universo de hacer viajes en el tiempo hacia el pasado y por lo tanto protegiendo a los historiadores, ya que tendrían que lidiar con reescribir la historia. Y todo eso fue impulsado por Contacto. Mis discusiones como Carl Sagan como cineasta y de manera accidental como astrónomo sobre su película Contacto. Ya en octubre del 2005, Carl lamentablemente había fallecido de cáncer y Linda Hobbs estaba buscando un nuevo colaborador y me llamó y preguntó si me gustaría hacer una lluvia de ideas con ella para una película. Así que le dije que sí, que me encantaría. Hicimos una lluvia de ideas juntos y concebimos las ideas para una película que se llamaría Interestelar, con las leyes de la relatividad de Einstein, de la curvatura del espacio-tiempo incrustadas en el mismo tejido de la película desde el principio, antes de que llegaran a las manos de los guionistas. En enero del 2007, ella y Paramount trajeron a bordo a Jonathan Nolan, un joven que iba a escribir el libreto, y luego Linda integró a Christopher Nolan para que dirigiera la película. Y en mi primera reunión con Chris le dije, mira, me encantaría que esta película siga ciertas pautas. Nada en la película violará las leyes de la física que han sido firmemente establecidas o nuestro firme y establecido conocimiento del universo. Y todas las especulaciones sobre las leyes de la física y del universo que son poco conocidas surgirán de la verdadera ciencia. Chris aceptó con entusiasmo estas pautas siempre y cuando no se interpongan en el camino de hacer una buena película. Y así fue. Así que realmente seguimos esto en casi todo aspecto. En mayo del 2013, Chris dijo, voy a enviar a Paul Franklin para que hable contigo sobre la película. Él va a ser el supervisor de efectos visuales para Interestelar. Así que Paul vino, hablamos y yo estaba muy sorprendido con él. En la película, Amalia Brand, interpretada por Anne Hathaway, y Cooper, interpretado por Matthew McConaughey, ambos viajaban por un agujero de gusano, y esta es una imagen del agujero de gusano que creamos para la película. Ninguna imagen del agujero de gusano había sido mostrada en la película Contacto, así que es la primera imagen fiel de un agujero de gusano en cualquier película. Viajan por medio de ese agujero de gusano y al otro lado se encuentran con el agujero negro Gargantúa, y esta imagen de Gargantúa se convirtió luego de que se estrenara la película en la imagen icónica de los agujeros negros durante varios años después. ¿Y por qué lo usa así? No se parece en lo absoluto a lo que uno pensaría de un agujero negro. Y el motivo es porque este agujero está rodeado de un disco de crecimiento, un disco caliente de gas, similar a los anillos de Saturno. Y si tienes una cámara aquí, justo por encima del plano del disco de crecimiento, un rayo de luz saliendo de la parte trasera por encima del disco está atraído por la gravedad del agujero negro. Sube, pasa por encima y se vuelve a doblar hacia abajo, hacia la cámara. Así que mira hacia la cámara como esa cara viniendo desde arriba por atrás, y es lo que está en el aire por encima del agujero negro, que explica esta parte de la imagen. Y luego un rayo de luz viniendo de la cara posterior por debajo del agujero negro hacia la cámara, como si estuviese por debajo del agujero negro. Eso explica esta parte de diámetro, y luego un rayo desde la parte frontal del disco de crecimiento que viaja a través de la cámara y crea esta imagen de una barra cruzada. Así que es una explicación muy simple sobre cómo esta imagen llegó a crearse. En 2018, los radioastrónomos sacaron una foto real de un agujero negro gigante en el centro de la galaxia M87, y combinando las imágenes en un computador lograron producir esta imagen del agujero negro en la galaxia M87, y por los detalles de la imagen y sabiendo lo lejos que está esta galaxia, se dedujo que este agujero negro pesa 6.000 millones de veces más que el Sol. Ahora, ¿por qué esta diferencia? Así es como se ve el agujero Gargantúa, y así es como se ve el de M87. Son bastante distintos. Puedes ver la sombra del agujero mismo en ambos casos, pero tienes esta barra cruzada en esta imagen. ¿Por qué existen estas diferencias? Oliver James, mi colega del estudio de animación de Doble Negativo, dijo, mira,
Si tienes la cámara justo por encima del plano del disco, estás viendo hacia adentro y ves la parte frontal del disco, donde hay una barra cruzada frente a la sombra del agujero negro, y luego mueves la cámara hacia arriba para que mire el agujero negro hacia abajo. Esto es lo que obtienes. Luego se distorsiona la imagen porque los radioastrónomos no tienen muy buena resolución angular y la imagen se parece a lo que los radioastrónomos han visto. Así que publicamos los detalles en una revista de física y ese método para crear imágenes. Ahora se usa por los astrónomos en el mundo para poder crear mejores imágenes que antes no podían obtener cuando estaban lidiando con los agujeros negros, y se usa en Hollywood cuando se necesita volver a crear imágenes de agujeros negros, y de hecho usamos esto para aprender sobre nuevas cosas, sobre física, sobre lentes gravitacionales, la curvatura de los rayos de luz alrededor de los agujeros negros y los tipos de imagen que se obtiene. Así que lo que hicimos junto a Oliver James fue poner un campo de estrellas muy denso por detrás del agujero negro, y luego tomamos nuestras cámaras y la movimos alrededor del agujero negro en órbita y miramos lo que pasaba a las imágenes debido a esta curvatura de todos los rayos de luz. Y realmente es asombroso. Esto es algo llamado el anillo de Einstein. Los físicos sabían sobre esto, pero lo que realmente no sabíamos es que dentro de este anillo existen paredes de imágenes estelares creadas en pares y se destruyen unas a las otras en pares. Es una creación y destrucción continua de pares de imágenes de una estrella, y de manera similar, aquí hay otro anillo de Einstein donde esto ocurre, y otro aquí, y un número infinito de anillos de Einstein donde pares de imágenes de estrellas son creadas y destruidas debido a la curvatura de los rayos de luz, que es realmente asombroso. Y esa es una de las cosas que le anunciamos a los físicos en nuestra publicación. Ahora, en la película, Cooper y Brand visitan el planeta de Miller, que se encuentra en una órbita alrededor del agujero negro. Y Christopher Nolan, cuando estaba trabajando en el guión, me dijo: quería que fuese verdad que en una hora en el planeta de Miller es equivalente a 7 años en el planeta Tierra. Así que bajen a ese planeta un par de horas y vuelvan. Y habían pasado como 21 años en la Tierra. Y le dije: eso es una locura, no es posible. Sabemos que el tiempo es más lento cerca del horizonte de un agujero negro, pero cualquier planeta que esté lo suficientemente cerca de un agujero negro, donde exista tanta lentitud en el tiempo, va a caer en el horizonte inmediatamente. No existe ninguna posibilidad de que pueda mantenerse por su propia fuerza centrífuga. En ese entonces Christopher ya me conocía bien y me dijo: ve a sacar el cálculo real y vuelve y dime que así es como resulta el cálculo. Así que lo hice, saqué el cálculo real y descubrí, para mi sorpresa, que si Gargantúa gira lo suficientemente rápido, atrae el espacio a su alrededor en un movimiento de lanzamiento, y si ese movimiento de lanzamiento es lo suficientemente grande, añade fuerza centrífuga adicional al planeta y permite que el planeta se mantenga en su lugar y no caiga en el agujero negro. Eso me pareció bastante sorprendente y descubrí que Chris tenía razón, que era posible después de todo. Y luego en la película la audiencia vio de manera muy gráfica cuando Cooper le dice a su hija, antes de irse en este viaje, le dice: puede que me acerque a un agujero negro y el tiempo alrededor mío podría desacelerar, así que es posible que cuando vuelva a estar cerca de un agujero negro hayas crecido y tengas la misma edad que tengo yo ahora y descubra que yo apenas he envejecido. Y de hecho eso es lo que pasa. Cooper va al planeta de Miller, permanece ahí por 3 horas, vuelve y ve un video de su hija, quien ya creció y se convirtió en un físico teórico, tratando de entender la gravedad, y tienen la misma edad que él. Y casi al final de la película se vuelve a acercar al agujero negro, vuelve y se junta con su hija, quien ahora tiene más de 90 años. Es una escena muy emocional, es una representación muy gráfica que engancha al público. Es la manera en que el tiempo puede ser muy distinto, puede ser mucho más lento cerca de un agujero negro en comparación a cómo es aquí en la Tierra.
Cuando estábamos trabajando en la película, Christopher Nolan me dijo: llevamos a Cooper y Bran hasta Gargantúa por medio de un agujero de gusano, pero quiero enviarlos de vuelta por algún otro método. ¿Qué podemos hacer? Y mi sugerencia fue: quizás la manera más interesante de hacerlo es llevándolos de vuelta sobre una superficie de una esfera cuatridimensional que viaja por el hiperespacio por encima de nuestro universo. Y le expliqué que por encima de nuestro universo, en el hiperespacio, la distancia de vuelta desde Gargantúa hacia la Tierra es bastante corta. Es más corta que la distancia entre el Sol y la Tierra. En cambio, dentro de nuestro universo, esa distancia es de aproximadamente 10.000 millones de años luz, una cantidad enorme. Y Chris dijo: no, me gusta la idea, pero voy a poner a Cooper en la cara tridimensional de un cubo cuatridimensional llamado Tesseractor. Y él sabía todo sobre Tesseractos. Y así, de hecho, como funcionó, y en la película se ve a Cooper siendo levantado por el Tesseractor y se desorienta mucho, por lo que no se da cuenta que el Tesseractor lo está llevando de vuelta desde Gargantúa hacia la Tierra. Y grita debido a lo desorientado que está. Y luego llegamos al clímax de Interestelar. La película misma inspira enormemente a la gente sobre la ciencia, y eso era lo que queríamos. Y luego, mi libro sobre la ciencia de Interestelar puede educar a aquellos que estén realmente interesados en entender en profundidad la ciencia, y puede educarlos sobre la ciencia. Interestelar, de hecho, ha inspirado a cientos de millones de personas en el mundo con respecto a la ciencia. Ha vendido más de 100 millones de entradas y ha sido enormemente inspiradora, de la misma manera que lo fue la película de Kubrick 2001, Odisea del Espacio. ¿Hacia dónde vamos desde aquí? Bueno, un año o dos antes de que mi querido amigo Stephen Hawking muriera, él, yo y Linda Hobbs escribimos el tratamiento para otra película de ciencia ficción con aspectos de la ciencia muy distintos a los que se ve en Interestelar. Y esa película está avanzando y puede que nunca se haga, pero existen muchas posibilidades de que salga dentro de los próximos años. Y si es así, espero que sea tan inspiradora sobre la ciencia como lo fue Interestelar, Contacto y 2001, Odisea del Espacio, y puede que actúe de vuelta y tenga una influencia en la ciencia también. De la misma manera en que ha pasado con algunas de estas películas, traer de vuelta la acción y tener un gran impacto en la investigación científica. Y les doy las gracias. Hasta aquí llega este capítulo. Quisimos revisar algunas de las cosas que más nos llamaron la atención de este Congreso Futuro 2020 y le traeremos mucho más en el siguiente capítulo.